La historia comienza con nuestro protagonista en profundo estado de negación, incapaz de aceptar la dura realidad que enfrenta. Sus supuestos llamas negras legendarias no logran dañar a los héroes y, en una cruel vuelta de inflexión, un héroe logra atravesar sus escamas y clavar una espada directamente en su pecho. Le resulta imposible comprender cómo todo se convirtió en un desastre, a pesar de su confianza. A lo largo de su vida, siempre se había considerado superior, graduándose en la cima de su clase en la Academia del Rey Demonio. Toda su estrategia se basaba en las tácticas clásicas del Rey Demonio, un plan originado desde el primer Rey Demonio, un esquema que estudió más a fondo que nadie. Siguiendo este manual meticulosamente, construyó una torre y secuestró princesas, con la intención de que los héroes que acudieran a rescatarlas se volvieran más fuertes. Para los reyes demonio, la ira y la tristeza son los manjares más deliciosos, y liberarlas prematuramente sería un desperdicio. La táctica recomendada era criar estos sentimientos solo lo suficiente para maximizar su fuerza antes de consumiéndolos, creyendo que héroes más fuertes serían presas más sabrosas. Con fe inquebrantable, creía que la dominación del mundo solo era cuestión de tiempo. Al absorber el sufrimiento y la rabia de innumerables personas y héroes, se convirtió en un rey demonio de poder inigualable. Sin embargo, a pesar de poseer tal fuerza, ahora yace destruido en el suelo, respirando su último aliento. Frenéticamente, se pregunta cómo pudo todo salir tan mal. Entonces, el héroe comenta que todos los reyes demonio tienden a comportarse igual, señalando que, a pesar de orquestar estas maniobras, muchas veces parecen realmente sorprendidos cuando todo se desploma. Nuestro protagonista encuentra absurda esa idea, incapaz de creer que el patrón sea tan predecible. El héroe responde que secuestrar a la princesa más famosa siempre es una señal de que la actividad del rey demonio ha comenzado. Llama al oponente ingenuo, asegurando que eliminar al rey de inmediato sumiría al reino en el caos. El protagonista considera que ese enfoque es un error. Cree que atacar al rey desencadenaría una guerra por el trono entre humanos, distrayéndolos de él. Tal conflicto interno le impediría volverse más fuerte como rey demonio, ya que va en contra de los principios de las tácticas estándar. El héroe se burla de esa lógica, explicando que si no atacan directamente la torre, simplemente envían monstruos adecuados al pueblo y los entrenan cuidadosamente. Una vez dentro de la torre, las cosas se vuelven más fáciles, ya que el primer piso siempre está lleno de monstruos débiles, perfectos para subir de nivel las habilidades de forma eficiente. El protagonista justifica esto como una medida de seguridad, que impide que los héroes caigan a mitad de camino y le permite acumular más energía, todo en línea con la estrategia clásica. De repente, el héroe lanza otro golpe poderoso, causando un dolor insoportable. Luego revela que, cuando se cansan de la torre, simplemente eliminan al rey demonio y esperan a que surja uno nuevo. De hecho, él afirma que la torre sirve como terreno de caza para ellos, un lugar donde encontrar presas frescas a su antojo. Sus aliados se inclinan profundamente, expresando su gratitud al rey demonio por otorgarles fuerza, incluso refiriéndose a él como su padrino. Se burlan abiertamente del héroe, agradeciéndole por proporcionar los mejores terrenos de caza imaginables. Acostado en el suelo, apenas puede creer que su torre alguna vez no fue más que un campo de entrenamiento para aspirantes a héroes. El héroe admite que fue formidable y que muchos de sus compañeros cayeron en el proceso, pero atribuye ese hecho a su creciente fama. Con ese reconocimiento, se despide del rey demonio y se prepara para lanzar el ataque final. Pero la furia del protagonista se enciende al verlo humillado por un simple héroe, y cuestiona el propósito de seguir ciegamente las tácticas tradicionales del rey demonio. Reuniendo sus últimas fuerzas, se niega a rendirse en vano, afirmando su identidad como el gran rey demonio. Sin embargo, a pesar de su desafío, el héroe da el golpe decisivo, y la cabeza del protagonista es separada de su cuerpo, haciendo que su visión dé vueltas. Incluso ante la muerte, jura que cualquiera que le insulte enfrentará retribución. Mirándole con ojos furiosos, declara su intención de hacerlo pagar, mientras sus compañeros se acercan para reclamar el botín. El héroe les advierte que no toquen la cabeza, asegurando que los cuernos son suyos. De repente, una extraña y potente energía comienza a radiar del cuerpo del protagonista. El héroe,
percibiendo este cambio, se confunde. En un acto final de desesperación, el rey demonio elige sacrificarse para lanzar un último hechizo poderoso. El héroe rápidamente se da cuenta de que el tiempo se acaba, la desesperación lo invade mientras la inmensa energía estalla desde la figura del rey demonio. Una avalancha de poder abrumador fluye, y el héroe grita de terror. Este hechizo de sacrificio desata una energía de magnitud increíble. Cuando el rey demonio se acerca a su fin, reflexiona amargamente sobre lo defectuoso que era el antiguo manual de tácticas del rey demonio. La culpa lo inunda por haber seguido ciegamente esa guía, que solo permitió a los héroes jugar con él. Anhela una segunda oportunidad, deseando poder volver atrás y alimentar ese libro tonto a un orco. De repente, una explosión enorme sacude la torre, y su conciencia empieza a desvanecerse. Sin embargo, en medio de la oscuridad, oye a alguien llamándolo por un nombre, Verstas. Rápidamente, sus ojos se abren de golpe y se encuentra sorprendido. De alguna manera, ha sido transportado de regreso a sus días en la academia. De pie en un pasillo concurrido, Verstas está atónito, incapaz de comprender lo que está sucediendo. La desesperación lo invade mientras lucha por creer que aún está vivo. Luego, una voz le llama, instándolo a avanzar. Confuso pero obediente, da un paso adelante. En ese momento, comienza a reconocer su entorno. El director de la academia pregunta por qué un prodigio como él está comportándose de manera tan extraña en el día de la graduación. Su mirada cae sobre la insignia roja en su pecho, un emblema que reciben todos los graduados de la Academia del Rey Demonio. La realización le ilumina, de alguna manera, ha retrocedido 15 años en el tiempo, llegando a su propia ceremonia de graduación de la academia. Los graduados eran llamados al escenario, y aunque no tenía idea de cómo había viajado en el tiempo, nuestro protagonista reconoció al instante su oportunidad de cambiar su destino. Cuando el maestro de ceremonias anunció que el mejor estudiante, Vers Díaz, recitaría el juramento como representante, sintió una oleada de emoción intensa. Vers Díaz enfrentó el pergamino, que no era otro que el libro de las tácticas estándar del rey demonio, y lanzó una mirada de desprecio a sus páginas. Le inundaron recuerdos de haber leído y memorizado cada línea de ese libro inútil hasta hartarse de él. Ese mismo libro había sido el catalizador de su caída, transformándolo en un peón de los esquemas de los héroes. Sabía que tendría que leer ese juramento en voz alta frente a todos, sin ser consciente del conflicto interno que lo consumía. Sus compañeros lo miraban con admiración, sin sospechar la tormenta que atravesaba en su interior. Para Vers Díaz, jurar lealtad frente a todos era una traición a sí mismo, una reafirmación de las enseñanzas que lo habían condenado desde el principio. De repente, una ira incontrolable surgió en su interior. El maestro de ceremonias, al notar su vacilación, lo instó a que recitara las tácticas de siempre del gran rey demonio. Frunciendo los dientes, Vers Díaz se negó a continuar con esa farsa. Con voz firme, declaró que no podía pronunciar un juramento así. Sus palabras dejaron el salón en un silencio atónito, la audiencia desconcertada por su rebeldía. Gritó que nunca juraría lealtad a semejante locura y que las tácticas del rey demonio eran absolutamente basura. Su voz retumbó por toda la cámara, dejando a todos en shock. Incluso las gafas de un estudiante se rompieron por la fuerza del grito. El director de la academia quedó completamente atónito y furioso por la actitud desafiante de su estudiante estrella. La rebeldía de Vers Díaz resonó más allá del salón, retumbando con tanta fuerza que se escuchó fuera de los muros de la academia. En ese momento, el mejor alumno de la historia de la academia se había convertido en el lunático más famoso de todos los tiempos. Enfurecido, el gran duque del reino demoníaco, Arcane Flamad, golpeó la mesa con el puño. Declaró que una insolencia así, que insultaba la misma doctrina, era intolerable. Consideró acabar con la vida de Vers Díaz en ese mismo instante. Sin embargo, reconociendo el talento excepcional del joven, el duque decidió darle una última oportunidad. Si Vers Díaz retractaba sus palabras y se disculpaba con el reino demoníaco, podría ser perdonado. Pero si se negaba, su misión sería enviada a Aren, una dimensión conocida por el destino fatal que aguardaba a los señores demonio que ingresaban allí. La multitud quedó en shock,
Muchos se preguntaban por qué se consideraba una pena tan severa, si Vers Díaz había insultado la doctrina y, aparentemente, merecía su castigo. El gran duque enfatizó que el protagonista sabía muy bien que representaba a Aren, el peor lugar, donde habían perecido innumerables reyes demonio. Sin una pizca de miedo, Vers Díaz simplemente miró al duque y dijo, envíame allí. Para sorpresa de todos, el protagonista declara audazmente su intención de ir allí y demostrar que la llamada doctrina no es más que basura sin valor. Arcano, perdiendo la paciencia, responde con firmeza que no habrá misericordia y asigna rápidamente a Verdas a Arian. Al demonio no se le concederán privilegios de rey demonio superior, ni ningún demonio lo acompañará. Además, hasta que complete su misión, Verdius será desterrado por completo de ingresar al reino demoníaco. Al caer, el protagonista reflexiona que, tras todo el caos, tal resultado era predecible. Sin embargo, al menos está vivo nuevamente. Por lo tanto, es enviado a Arín, el territorio donde residen los héroes que lo derrotaron. Recuerda que, incluso antes de su regresión, había elegido Aran de forma libre. Su arrogancia le llevó a perecer, ya que los héroes aprovecharon las debilidades de la doctrina del rey demonio. Con eso, Versa se estrelló con gran fuerza contra la superficie de una montaña cubierta de nieve. Su llegada fue en la cordillera de montañas este en el continente norte, el mismo lugar de antes. Esta vez, está decidido a no ser engañado de nuevo y jura ser el quien utilice a otros en su lugar. Su plan es convertir la propia doctrina del héroe en su contra, utilizándola como arma. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre impecablemente vestido se prepara meticulosamente. Abotona su camisa con cuidado, como si fuera para un evento importante. Este es Gordon Darrek, el graduado de mayor rango de la Academia de Entrenamiento de Pueblos Demoníacos. La academia entrena demonios que sirven a los reyes demonio, y la tradición dicta que el mayor honor es servir al rey demonio más formidable. Sus pares le felicitan con envidia, sabiendo que servirá a Lord Ver, el mejor graduado. Gordon responde con una sonrisa confiada, afirmando que todos los reyes demonio a los que servirá son excepcionales. Sin embargo, en secreto, considera que ninguno se compara con Lord Ver. Para Gordon, graduarse junto con un prodigio del clan, alguien destinado a la fama eterna, es la mayor bendición. Cree que mientras permanezca a su lado, pueden conquistar cualquier dimensión. Con una amplia sonrisa, Gordon visualiza grabar su nombre en la historia de los demonios junto a su señor. Un repentino recuerdo de su graduación lo inunda de memorias, regresándolo a la realidad. Recuerda lo que dijo el protagonista, la expresión de shock en los rostros de todos cuando el mejor alumno declaró que la doctrina del rey demonio no era más que basura. Nadie pensó que una declaración así, de parte del alumno más prometedor, pudiera ser cierta, tan impactante que las gafas de Gordon se quebraron en ese instante. Ahora, en el presente, en medio de la vasta naturaleza de Arín, reflexiona sobre la regla que le llevó allí. Simplemente no puede entender por qué Verdas haría tal cosa. Pronto, observa que el protagonista se acerca y nota que, a pesar de la regla que prohíbe que cualquier demonio lo acompañe, al menos le han enviado. Sin embargo, la confusión de Gordon sigue siendo evidente. Entonces, Verdas lo saluda con una inclinación de cabeza y le ofrece su mano en señal de saludo. Gordon, sin dudar, le pregunta sobre sus acciones. Sin embargo, el protagonista finge ignorancia, haciendo el papel de tonto mientras considera su próximo movimiento. En un estado de desesperación total, Gordon estalla en un pánico desenfrenado, gritando sobre la antigua doctrina y lamentando su situación actual en Aan. Teme su muerte inminente a manos de Vers Díaz. Manteniéndose sorprendentemente tranquilo, nuestro protagonista le pide que se calme antes de que se arranque el pelo, solo alimentando aún más la furia de Gordon. Al observar esto, Vers Díaz cuestiona si Gordon siempre ha sido tan teatral, recordando lo mucho que parecía más calmado durante su primer encuentro antes de su regresión. En la línea de tiempo original, Gordon era muy motivado, reconociendo el desafío que se avecinaba pero confiado en que podrían tener éxito juntos. Creía que todo lo que no fuera Aren carecía de la motivación necesaria para él. Ahora, al comprender que las circunstancias han cambiado, Vers Díaz se da cuenta de que la personalidad de Gordon también ha cambiado.
Mientras Versas contempla esto, Gordon continúa sufriendo una crisis nerviosa en el paisaje nevado. Después de su arrebato, pide disculpas por su berrinche, prometiendo cumplir con su deber, aunque con una expresión sombría. La primera doctrina del Rey Demonio establece que se debe construir una torre en un lugar de fácil acceso para los héroes. Gordon protesta rápidamente, argumentando que su ubicación actual, rodeada de montañas y monstruos formidables, es totalmente inaccesible para los humanos. Sin embargo, el protagonista rechaza sus objeciones con una certeza inquebrantable, insistiendo en que construirán la torre allí mismo. Sin dudar, saca una semilla de torre y la planta en la nieve. Para que crezca, necesita ser alimentada con la sangre del Rey Demonio. El pánico de Gordon se reaviva, grita que esto contraviene la doctrina y declara que abandona su orgullo como Rey Demonio. Al entender la repulsión de su siervo, el protagonista reconoce que para los demonios, tal rechazo a sus creencias fundamentales no es fácil de aceptar. Él cree que solo mediante experimentar un final como el suyo o algo similar, puede ocurrir un cambio verdadero, que él mismo fue una vez muy parecido. Con los puños apretados, Versas sangra y extiende su mano sobre la semilla. Le ordena a Gordon que escuche atentamente, afirmando que la doctrina es una tontería, especialmente en Irán. Gordon queda paralizado por esta declaración audaz. La nieve sigue cayendo sobre las montañas mientras un silencio incómodo se instala entre ellos. Pronto, la sangre del protagonista gotea sobre la semilla, haciendo que brille con una luz roja y ardiente. La semilla absorbe la sangre y comienza a manifestar una energía poderosa y radiante de color rojo intenso. Una ola de inmenso poder irrumpa hacia afuera, anunciando el nacimiento inminente de la torre. El protagonista explica que la doctrina es irrelevante aquí porque Irán posee una cantidad absurdamente grande de héroes. Estos héroes fueron los que le derrotaron en su vida anterior, y él se niega a cometer la misma error 2 veces. La torre entonces revela el nombre de Verdas y reconoce su raza como Morant de llama negra. Una vez completada la identificación, la torre comienza a materializarse. Vers Díaz aclara que precisamente por eso los reyes demonios siguen cayendo en esta tierra. A lo largo del reino, numerosos héroes habían intentado desmantelar la estructura imponente, cada uno descubriendo eventualmente su mecanismo intrincado y explotando su doctrina central. Como resultado, los viejos principios perdieron poder, dando paso a una nueva doctrina más adecuada, diseñada específicamente para este lugar. Este cambio dejó a Gordon completamente desconcertado. Elevándose prominentemente en el corazón de montañas cubiertas de nieve, la colosal torre finalmente alcanzó su cenit. Gordon miró hacia arriba con incredulidad, apenas pudiendo aceptar que tal estructura había sido erigida aquí. Sin demora, Verdas le indicó que entrara, y aunque dudoso, Gordon siguió sus instrucciones. Llegaron al primer nivel de la torre, una sala vasta y vacía. Gordon especuló que el interior sería un laberinto o estaría lleno de monstruos, razonando que ese era el dominio típico asignado a los señores demonios sin privilegios especiales. Al subir al 5º piso, donde se suponía estaba la habitación del Rey Demonio, encontraron todos los niveles desiertos, resonando en vacío. Resignado, Gordon reconoció que, desde que se construyó la torre, al menos debían seguir correctamente la segunda regla de la doctrina del Rey Demonio. Esta regla prescribía secuestrar a un príncipe o princesa, específicamente a alguien cercano a la corona. Volviéndose hacia su señor en busca de orientación, Gordon solicitó permiso para ofrecer consejo, el cual fue concedido. Entonces presentó un mapa, sugiriendo que su objetivo debería ser la princesa de mayor rango del reino cercano de Cororsen. Absorber su ira y dolor podría dar poder a Vers Díaz rápidamente y de manera significativa. Para la sorpresa de Gordon, el protagonista estuvo de acuerdo con el plan y reveló que ya tenía en mente a una princesa específica. Gordon se ofreció a ayudar, pero el protagonista le indicó que permaneciera y vigilara la torre, enfatizando que una morada de Rey Demonio no debe quedar vacía. Aliviado, Gordon interpretó esto como una señal de que su señor finalmente había aceptado su papel como Rey Demonio Supremo, sintiendo que la tensión de los desafíos recientes se aliviaba. Curioso, preguntó qué princesa sería capturada por Versius. El protagonista se preparó para partir y reveló su verdadero objetivo,
Se dirigía al reino de Ildren, situado en el extremo sur del continente. La escena cambió a la terraza de un castillo lujoso, donde Bers Díaz apareció repentinamente fuera de la ventana, sorprendiendo a la princesa dentro. Su objetivo era la 13ª princesa, la menos conspicua de todas. La miró y anunció formalmente su intención de llevársela. Si Gorn hubiera sabido, habría declarado enfáticamente que el plan carecía de sentido. El rey demonio se enfrentaba a la princesa, quien lo miraba tranquilamente, sin impresionar. Con ojos violetas, le preguntó suavemente quién era. Bers Díaz respondió directamente que era un rey demonio aquí para secuestrarla. En lugar de entrar en pánico o gritar, ella solo ofreció una pequeña sonrisa y le retó con audacia, cuestionando si él podía manejarla. Esto dejó al rey demonio completamente desconcertado. Al encontrar su desafío peculiar, afirmó que ella subestimaba seriamente su poder. Para su sorpresa, ella aceptó en silencio acompañarlo, extendiendo sus manos en señal de rendición sin miedo. Nuestro protagonista ve su serenidad con sospecha y de inmediato cuestiona sus planes. Ella responde simplemente que, como princesa, siempre sospechó que podría llegar ese momento. Él permanece cauteloso, confesando que está desesperado a su manera y se niega a dejarse engañar por trucos baratos diseñados para reducir su defensa. La princesa insiste en que no tiene un plan, argumentando que es imposible predecir la llegada de un rey demonio que arme una trampa en ese día en particular. Bers Díaz admite que su razonamiento es sólido, pero aún siente una inquietante sensación de malestar. Luego extiende su mano y pregunta si pueden seguir adelante. Sin dudar, el protagonista la transporta de vuelta a su torre en las montañas Est. Al llegar, lleva a la princesa al fuerte, donde Gorn lo recibe con alivio por su regreso sano y salvo. El protagonista ordena a Gorn que busque una habitación adecuada para ella en el 4º piso, notando su colaboración y decidiendo ofrecer consuelo en lugar de encierro. Gorn luego se acerca a su señor para comunicarle que tiene algo que discutir. Mientras tanto, en el 4º piso, la princesa se encuentra sola en un vasto y vacío salón. Se desploma en el frío y duro suelo, enfrentándose finalmente a la realidad de que ha sido secuestrada. Los pensamientos le invaden respecto a sus pertenencias perdidas, una almohada, una manta, un servicio de doncella, y anhela su bello jardín y el mundo familiar de su tierra natal. A pesar de estos sentimientos, una sonrisa traviesa curvea sus labios mientras en privado considera que su situación quizás no sea tan mala. Simultáneamente, en la sala del trono, Bers Díaz reflexiona sobre una invitación que recibió de la Torre de Bestias. Gorn confirma que es una celebración de bienvenida para el nuevo rey demonio, pero nuestro protagonista sospecha que es simplemente una broma dirigida a los recién llegados. Los reyes demonios son orgullosos por naturaleza y rara vez se unen. Sin embargo, la naturaleza única de Aryan ha roto ese orgullo, obligándolos a cooperar. Bers Díaz recuerda haber ignorado esas alianzas en el pasado cuando parecían débiles. Aún así, ha decidido hacer al menos un esfuerzo mínimo para participar. Luego se dirige hacia la Torre de Bestias, una estructura centenaria cubierta de vides en el corazón de una jungla indómita. Allí, encuentra a Draxen, el formidable rey demonio bestial, que ha gobernado el dominio durante 72 años. El rey demonio frunce el ceño y cuestiona si Bers Díaz es el nuevo gobernante, reconociendo los rumores de insultos a sus tácticas militares, pero lo desestima como poco impresionante. Molesto, el protagonista intensifica su tono, indicando que debe ir directo al grano. Draxen se ríe y revela que el gran duque Arcán le envió para evaluar al nuevo rey demonio a su llegada. El protagonista se escofé, llamando al gran duque un vampiro envejecido y ruidoso, y se pregunta en voz alta si se ha vuelto loco por haberlo arrojado al caos de Aryan. Enfurecido por la insolencia del novato, Draxen ruge que llamar idiota a su señor, el gran duque, toma mucho nervio. En un acto final de humillación, el rey bestia arroja un pedazo de carne cruda al suelo justo frente a Bers Díaz, desafiándolo a demostrar su fuerza o su resolución. La criatura luego le ordena al protagonista lamer el hueso, prometiendo perdonar su grosería, al menos por ahora. Bers Díaz cuestiona si la razón de su visita está clara, y Draxen confirma que está relacionada con el insulto dirigido a las tácticas estándar.
Sonriendo con desdén, el protagonista le recuerda que, según esas mismas reglas, a los reyes demonios se les prohíbe atacar a otros. Sin aviso, pisa con fuerza el hueso en el suelo, rompiéndolo en fragmentos. La fuerza del pisotón crea una onda de choque que empuja al rey demonio hacia atrás. Vers Díaz lo mira fijamente y, con indiferencia, cuestiona si alguien que insultó toda la doctrina podría realmente esperar que otros cumplan sus reglas. Draxen, abrumado y visiblemente intimidado por el feroz espíritu combativo del protagonista, queda momentáneamente atónito. Luego, revela la directiva secundaria de Arcán, monitorear la situación en caso de secuestro de una princesa, advirtiendo que si no recibe informe en un mes, su autoridad será desafiada. Cuando el protagonista empieza a alejarse, menciona casualmente que ya ha secuestrado a una princesa, una que le gustó personalmente, no una elegida por la doctrina. Esa declaración deja al rey bestia sin palabras. Para enfatizar su punto, añade que su acción fue una muestra de poder, desafiando las reglas y expectativas. Después de demostrar su fuerza, los dos demonios regresan a la imponente torre de Vers Díaz. Una vez allí, sentado en su trono, el consejero de Vers Díaz, Gordon, alaba a su amo por mostrar la verdadera dignidad de un rey demonio. En respuesta, Vers Díaz comenta que por el momento sus opciones son limitadas. El protagonista, sentado cerca, afirma que es necesario tener cautela y le ordena a Gordon que compruebe el estado de la princesa, ya que necesita que ella entienda cómo usar su poder. Tras dar la orden, Gordon se marchó dejando visible a través de la ventana el exterior nevado de la torre. Fuera, la nieve sigue cayendo, creando una atmósfera fría y aislada. Solo en la sala del trono, la cabeza de Vers Díaz le bombea con un dolor de cabeza repentino mientras considera la situación. Él reflexiona que si todos los demás reyes demonios son similares al que enfrentó, los conflictos podrían escalar peligrosamente. Admitió que las repercusiones de insultar las tácticas estándar son más severas de lo que pensaba inicialmente, pero no siente arrepentimiento por sus acciones. En su opinión, es mejor enfrentarse a la ruina que someterse a una doctrina corrupta que lo condujo a su situación actual. Decidido a prevenir errores pasados, decide establecer una base segura. Al revisar sus niveles de energía demoníaca, esperaba apenas unos pocos cientos de puntos. Para su asombro, el panel del sistema muestra 13.219 puntos, una ganancia inmensa. Confuso y sudando frío, lucha por entender cómo acumuló tanta energía de una sola princesa. De repente, aparece una notificación flotando en el aire, indicando un mensaje de video desde la Torre de la Bestia. Verge Díaz nota el icono del mensaje con sorpresa, sorprendido por el contacto inesperado de su rival. El mensaje es de Draxen, quien lo felicita y dice que, a pesar de su enfrentamiento inicial como reyes demonio rivales, debería estar orgulloso de sí mismo. Draxen elogia la hazaña, declarando que es lo suficientemente notable como para considerarla extraordinaria en Arian, y pregunta si insultar las tácticas fue alguna especie de truco. Un escalofrío recorrió la espalda de nuestro protagonista al escuchar la extraña noticia, señalando que algo iba terriblemente mal. En ese preciso momento, Gordon irrumpió en escena, gritando urgentemente que una catástrofe se estaba desarrollando en el cuarto piso. La escena cambió abruptamente a un jardín impresionante y vibrante lleno de vida, cascadas y mariposas coloridas adornaban el paisaje. Cuando nuestro héroe llegó al cuarto piso, se encontró con una vista totalmente inesperada. Todo el nivel había sido transformado en un oasis exuberante y natural, actualmente en proceso de naturalización. En este entorno mágico, la princesa lo saludó, acompañada por espíritus elementales, dejando al protagonista atónito. Se le ocurrió que ella había conjurado esa escena encantadora dentro de su torre, un logro que solo alguien muy familiarizado con los 4 elementos podría conseguir. Rápidamente recordó que solo había un reverenciado invocador de espíritus en todo el continente capaz de tal maestría. Mientras esta revelación se asentaba, Verdiaz la confrontó, acusándola de no ser la verdadera 13ª princesa. Ella confirmó su sospecha, indicando que la había confundido con Alina. La conmoción hizo que Verdiaz palideciera, ya que finalmente entendió su verdadera identidad. Con una sonrisa triunfante, ella reveló que era Hornan Heldoren, la primera princesa del reino de Ilderin.
La noticia de su secuestro se difundió por todo el reino con rapidez brutal, causando caos y pánico. El rey de Ilderín se llenó de furia, convocando inmediatamente a los héroes más valientes y movilizando a todo el ejército. Su único objetivo era claro: eliminar al rey demonio responsable y rescatar a su hija robada. Hernán, sonriendo maliciosamente, explicó que su pregunta sobre su capacidad para manejarla había sido intencionada. Verdía se preguntaba cómo no había notado la energía mágica que emanaba de ella, pero ella reveló que su presencia estaba oculta por un anillo especial, una reliquia familiar transmitida de generación en generación en su familia real, explicando así su engaño. Ella lo provocó, preguntándole si su curiosidad ahora estaba satisfecha y si tenía intención de enviarla lejos. El protagonista se sintió dividido. Devolverla lo marcaría como un cobarde, dificultando la recolección de energía demoníaca, ya que nadie teme a los débiles. A regañadientes, reconoció que no tenía más opción que seguir adelante con su plan peligroso. De repente, sonó una alerta del sistema indicando múltiples fuentes de furia dirigidas contra él, y su energía demoníaca se elevó a más de 19.521. Se dio cuenta de que lo habían identificado, pero insistió en que, incluso si Hernán no era la 13ª princesa, nada cambiaría su postura, ella seguía siendo su rehén. La chica simplemente lo observó en silencio. Mientras tanto, en Ilderín, estalló el caos por la noticia del secuestro de la princesa. El rey estalló de rabia desde su trono, ordenando a sus soldados que rastrearan y mataran al rey demonio y que devolvieran a su hija a toda costa. Uno de sus consejeros dio un paso adelante, intentando suavizarlo, explicando que los detalles del atacante seguían siendo desconocidos y que ya se habían enviado exploradores para recopilar más información. La paciencia del rey se agotó y gritó a sus comandantes que se apuraran, enfatizando que la princesa heredera había sido capturada y que no había tiempo que perder. Ante esta urgencia, un noble sospechoso tomó la palabra, recordando a todos que el rey de la lujuria de Bemara había secuestrado recientemente a un príncipe de otra tierra. Argumentaba que este rey demonio era tan odiado que, eventualmente, los héroes lo habían eliminado, lo que hacía improbable que alguien más fuera responsable de un acto similar. Esta observación sorprendió a los demás, ya que no la habían considerado antes. La rabia del rey de Ildren estalló con tal intensidad que apretó el reposabrazos de su trono, con los dientes apretados en una determinación severa. Concluyó que solo podía ser un novato inexperto quien hubiera cometido el acto. Momentos después, un caballero irrumpió en la sala del trono, informando de rastros de magia de teletransporte que conducían hacia las montañas Ist. El rey quedó visiblemente desconcertado por el destino inesperado, ya que la torre de Versius se alzaba solitaria entre los picos helados. De regreso en el trono, Gorn informó con nerviosismo que el ejército de Ilderín llegaría pronto, preguntándose si un nuevo rey demonio recién coronado podría soportar el próximo ataque. Sin embargo, el protagonista simplemente se sonrió con confianza, convencido de la solidez de su plan. Aseguró a su sirviente que el reino de Ildrin aún no podía movilizar todo su ejército, afirmando con certeza que las fuerzas de su oponente serían insuficientes. Mientras tanto, en las cámaras reales de Ildren, el rey y sus consejeros estudiaban un mapa, dándose cuenta de lo grave que era su situación. Las montañas marcaban la frontera del norte, mientras que su reino se encontraba mucho más al sur. Vers Díaz explicó que la gran distancia minimizaba el riesgo de que los ejércitos enemigos encontraran un paso a través de las tierras intermedias, haciendo improbable una invasión rápida. Con opciones limitadas, el rey se sintió cada vez más atrapado y ordenó que contactaran con la Guilda de Héroes para solicitar ayuda. La escena cambia a la imponente y majestuosa sede de la Guilda de Héroes, el centro de aventuras en Aren. Dentro de sus halls, los héroes se reunieron para discutir la misión de rescate. La mayoría rechazó aceptar la tarea, alegando el peligro, repleto de monstruos de clase calamidad, que hacía que la misión fuera demasiado peligrosa. El protagonista reveló que había anticipado su duda, señalando que los héroes, impulsados por la codicia, no se atreverían a arriesgar sus vidas de forma gratuita en una zona tan peligrosa. Gordon quedó atónito, reconociendo que su señor había planeado meticulosamente cada movimiento, sabiendo, quizás, la verdadera naturaleza de Aryan.
El sirviente supuso que era como si el rey demonio ya hubiera navegado por esos peligros antes, insinuando un conocimiento o experiencia previos. De regreso en la corte real, la noticia de que ningún héroe se había ofrecido voluntario para realizar la tarea provocó la furia del rey de Ildren. Él desesperó, sabiendo que en Arian los héroes dependían de la guilda para coordinar sus acciones y obtener recompensas. Sin una recompensa generosa, no era probable que se movieran con rapidez. Verstas explicó que formar un equipo tomaría tiempo, y mientras tanto, recurrió a magia basada en el sistema, comprando esqueletos para reforzar sus defensas y prepararse para lo peor. Sentado en su trono, nuestro protagonista observa la situación con una grimidad, incluso la formidable energía demoníaca que ha acumulado no es suficiente para enfrentar a una legión entera de héroes. Recuerdos vívidos de batallas pasadas invaden su mente, recordando el terror de enfrentarse a fuerzas enemigas abrumadoras y el dolor insoportable que tales encuentros conllevaban. Estas dolorosas lecciones llevan a Verstías a una decisión drástica. Ordena a Gorn que contacte a Draxen, con la intención de intercambiar energía demoníaca por moneda humana, una jugada que, aunque arriesgada, podría inclinar la balanza. Gorn, abrumado por la orden extraña, pierde totalmente la compostura. Se desboca en una incredulidad frenética, gritando que tal plan es una locura. Su mente corre a través de los increíbles potenciales de la energía demoníaca, romper límites de especies, invocar monstruos, difícil de aceptar que su señor tenga la intención de venderlo todo por mera moneda. Verstías Kame explica con calma que Draxen está dispuesto a pagar una suma sustancial, suficiente para compensar la falta de su poder actual. Este intercambio sigiloso podría ayudarle a cambiar el rumbo contra los héroes. La escena cambia instantáneamente a Hortonwalk, una ciudad-fortaleza ubicada cerca de las montañas Erist. Envuelto en una túnica con capucha, el protagonista se acerca a las puertas de la ciudad. Dos guardias lo desafían inmediatamente, sospechando de su presencia. Se declara mercenario, pero su afirmación suena dudosa. Ningún mercenario cuerdo se atrevería a atravesar esas montañas solo y esperar regresar. Sin dudarlo, Verstías lanza una moneda de oro a uno de los guardias, quien mira la presa con sorpresa y codicia. Al pasar, el protagonista se da cuenta de que ahora necesita un guía para navegar por la ciudad desconocida. Mientras deambula por la animada plaza, su mente permanece fija en la importancia de encontrar un guía local, alguien familiarizado con los peligros del entorno. Mientras tanto, en la sede de los mercenarios del Halcón Rojo, un miembro sugiere que deberían abandonar ese lugar prometedor. El capitán, relajado y confiado, descarta la idea, explicando que la zona es una mina de oro. Los soldados aquí cosechan subproductos de monstruos, que son recursos valiosos. La curiosidad despierta entre los mercenarios por los rumores de un nuevo rey demonio que habita en las montañas, rumores que incluyen el secuestro de la princesa de Ilderin. El capitán desafía esas historias como improbables, dudando de su credibilidad. Otro mercenario menciona que incluso la Guilda de Héroes rechazó una suma considerable solo para averiguar la ubicación de la montaña. Surge una voz encolerizada, que afirma que la princesa es la legítima heredera del trono y sugiere que la codicia de los héroes, jugando al difícil de conseguir para obtener más dinero, está en juego. El capitán estalla en risas, divertido por su avaricia, llamándolo simplemente lo que son, maniáticos hambrientos de dinero. De repente, como un fantasma materializándose desde las sombras, el protagonista aparece detrás del capitán riendo, con una sonrisa siniestra en el rostro. Alarmado, el capitán da un salto hacia atrás con miedo, temblando y gritando a la figura misteriosa, exigiendo saber quién es. Vers muestra su rostro, reconociendo tranquilamente su bien informada condición, y comenta que eso los convierte en guías perfectos. Con tono autoritario, ordena a todos excepto a uno que abandonen inmediatamente la sede. Tres mercenarios furiosos, indignados por la intrusión, avanzan con la intención de no dejar con vida a este extraño. Nuestro héroe permanece impasible, eliminando a tres oponentes con golpes rápidos y precisos. Demostrando su superioridad, intensifica su ataque, moviéndose con facilidad por el pasillo y superando a cualquiera que bloquee su camino. Al ver esto, un gigante intenta aplastar al rey demonio con un garrote enorme.
Sorprendentemente, Verdius detiene el ataque con una sola mano, destrozando la formidable arma. Sus ojos brillan en carmesí y una sonrisa siniestra se extiende en su rostro, revelando que la fuerza del gigante no es rival para él. El mercenario queda instantáneamente paralizado por el miedo, sudando frío ante tal poder abrumador. En su desesperación, varios ballesteros suben corriendo las escaleras, intentando disparar desde la distancia. En respuesta, el rey demonio desata una poderosa onda de choque que barre toda la taberna, derribando mesas, sillas y mercenarios por igual. El capitán grita con terror, clamando que el protagonista es un monstruo, mientras Vers Díaz simplemente sonríe maliciosamente, disfrutando del caos. El alboroto hace que los sonidos de la pelea se escuchen a lo largo de las calles de la ciudad. Afuera, dos observadores comentan con sequedad que los mercenarios del Halcón Rojo ya están en ello de nuevo y se preguntan si alguna vez se cansan de causar problemas. Cuando el polvo se asienta, la escena revela una destrucción total, los mercenarios yacen derrotados en el suelo, y solo nuestro protagonista permanece en medio de los escombros. Luego, Verdius se acerca al tembloroso capitán, exigiéndole la ubicación del mercado de esclavos. Él promete salvarle la vida si le proporciona la información. El mercenario lo guía a una mansión lujosa que sirve como encubrimiento para el comercio ilegal. Recorren los exuberantes jardines, con el capitán actuando como guía de Verdius. Dentro, muestra una jaula llena de esclavos humanos, pero el héroe parece impasible. En lugar de ello, exige mercancías más raras y le lanza una bolsa de oro al capitán, cuyos ojos se agrandan al ver tal riqueza. Con una sonrisa codiciosa, el mercenario acepta de inmediato y se ofrece a llevarlo a los objetos más valiosos del mercado. Verdius reflexiona que los humanos y los demonios comparten un rasgo común, la avaricia, ya sea por oro o por energía demoníaca. Juntos, bajan por una escalera de piedra hasta una sección más oculta del mercado. El capitán lo guía por un pasillo oscuro, señalando hacia el área que alberga los esclavos más raros y costosos. Mientras tanto, de regreso en la torre, Gordon pregunta qué piensa hacer su señor con la moneda humana, y Vers Díaz revela su plan de conseguir esclavos de otras razas. Su verdadero objetivo es encontrar un elfo conocido por su pureza e inocencia, porque corromper a uno produciría una enorme cantidad de energía demoníaca. Más allá de generar energía, Vers Díaz planea usar al elfo como espía para sembrar confusión entre los héroes. En otra parte del reino de Ildrin, una heroína llamada Helen Cargill llega a la sala del trono. Para alivio del rey, la heroína se arrodilla ante su majestad, prometiendo rescatar a la princesa coronada y traer de vuelta la cabeza decapitada del rey demonio. Con una resolución firme, Helen Cargill proclamó que sus acciones estarían impulsadas únicamente por la justicia. Mientras tanto, en el mercado de esclavos, el protagonista se prepara para ejecutar su plan para engañar a los héroes usando elfos, una estrategia audaz y astuta. Dado que los elfos son conocidos por su pureza y honestidad, nadie sospecharía nunca de su traición. Entonces, el rey demonio se vuelve hacia el comerciante y declara su intención de comprar al elfo, asegurándole que el capitán mercenario cubriría el costo. Bajo la mirada intimidante de Verdius, el comerciante acepta rápidamente, mientras el capitán reluctantly entregaba el oro. Luego, el protagonista les dice a ambos que se vayan, explicando que necesita inspeccionar al elfo. El comerciante duda, advirtiendo que el elfo podría entrar en pánico, pero Verdius le tranquiliza diciendo que si algo sale mal, el capitán se encargará de las consecuencias. Una vez que se fueron, el protagonista se acercó a la jaula, desbloqueó la puerta y liberó al elfo encadenado. Usando su energía demoníaca, rompió las cadenas que mantenían al noble elfo esclavizado. El elfo, atónito por la oleada de poder, se dio cuenta de que su salvador era un demonio. Cuestionó los motivos de Verdius, quien luego le ofreció la oportunidad de vengarse de los humanos que alguna vez lo habían encarcelado. A pesar de la propuesta tentadora, el elfo desconfiaba, recordándole a Verdius que la palabra de un demonio podía ser tan engañosa como la de un humano. El rey demonio insistió en que sus intenciones eran diferentes, proponiendo un pacto, 50 años de lealtad inquebrantable a cambio de seguridad y libertad garantizadas. Argumentó que tal duración era insignificante para un elfo y mucho mejor que la humillación eterna infligida por los humanos.
Sin embargo, el elfo se negó, declarando que los demonios eran enemigos del árbol del mundo, el guardián sagrado de su raza, y cuestionando cómo podría confiar en alguien que buscaba la destrucción de lo que ama. Con desprecio, acusó a Verdius de hipocresía, señalando que era extraño que un demonio buscara ayuda de un elfo. Al ver esto, Verdius sonrió maliciosamente y cambió de táctica. Invocó el libro de los grandes principios del rey demonio y juró que no dañaría el árbol del mundo, afirmando que honraría todas sus promesas. El elfo, reconociendo la importancia, ya que los principios eran tan vitales para los demonios como lo era el árbol del mundo para los elfos, comenzó a considerar la propuesta. Entonces, Verdius exigió que el elfo jurara lealtad por 50 años, enfatizando que era necesaria una promesa tan solemne. El elfo, llamándolo un demonio extraño, dudó pero parecía persuadido por la seriedad del trato. Se presentó como granada del clan Arce y aceptó el juramento, pero solo después de reunirse con el rey demonio que le había enviado. Con una sonrisa confiada, Verdius reveló que él mismo era el rey demonio. Granada quedó atónito, completamente sin palabras ante esta súbita revelación. Poco después, estalló en carcajadas, desestimando la idea como absurda, pues un rey demonio nunca abandonaría su torre para rescatar personalmente a un esclavo. Como respuesta, Granada hizo una nueva promesa: si en verdad era el rey demonio, le serviría durante 100 años en lugar de 50. La escena cambia al quinto piso de la torre de Verdius, donde 3 figuras caminan por un gran salón del trono. Sentado en su trono, Verdius recuerda casualmente al elfo el contrato de un siglo que él mismo propuso, con una sonrisa victoriosa en el rostro. La reacción de Granada pasa de la incredulidad al shock al darse cuenta de que el hombre ante él es en verdad el rey demonio. La desesperación inunda su voz mientras afirma que toda la situación es un engaño, argumentando que nadie especificó que el interior de la torre sería tan vacío. Señala que hasta el tercer piso, los pasillos son desolados y vastos, y que el cuarto piso solo consiste en un jardín. Le resulta increíble que la fortaleza de un rey demonio pueda ser tan frágil, sin monstruos para defenderla. A partir de esto, Granada predice que el héroe no sobrevivirá más de 1 año en ese lugar, creyendo que sus enemigos lo derrotarán fácilmente. Negándose a servir en un dominio tan destartalado, considera retirarse. En respuesta, el protagonista desata una formidable ola de energía demoníaca y le recuerda fríamente su contrato sellado. Frente a una fuerza tan aplastante, el elfo finalmente acepta que su oponente es verdaderamente el rey demonio. Los recuerdos de su viaje por la torre y la renuencia de los monstruos a atacarla refuerzan su convicción, y percibe que nadie puede hacer daño al rey demonio. Al entender esto, comienza a pensar en venganza. Entonces, Granada se arrodilla ante el trono, jurando en el gran árbol del mundo servir fielmente al rey demonio durante 100 años, convencido de que su visita personal significa una misión vital. Cree que con esta tarea finalmente podrá vengarse de los humanos. Sin embargo, el héroe lo sorprende diciéndole que vaya a comer algo, rompiendo todas las expectativas. El elfo queda desconcertado, con la mente momentáneamente en blanco. Poco después, lo vemos en la cocina, vestido con un delantal y picando verduras, intentando convencerse de que esta escena extraña forma parte de un plan importante. Hernán aparece con sus espíritus elementales, ofreciéndose a ayudar en la cocina, lo que aumenta aún más la confusión de Granada respecto a esa torre tan extraña. Más tarde, se reúnen en la quinta planta, en un comedor que, por decirlo suavemente, resulta raro para la residencia de un rey demonio. Sentados juntos, Granada pregunta al rey demonio acerca de la identidad de una mujer rubia que los acompaña. Con total serenidad, Versus confirma que se trata de Ernie Ildrin, la princesa coronada. Al escuchar esto, el elfo entra en pánico, gritando que el héroe está loco por secuestrar a una princesa y dejar la torre sin defensa. El héroe responde tranquilamente que esa vulnerabilidad es precisamente por la que los compró, y luego le ofrece a Granada un poco de comida para calmar sus nervios. Verdius elogió las habilidades culinarias de Granada, y Hernán coincidió entusiasta, dejando al elfo completamente desconcertado por la escena extraña que se desarrollaba ante él. Poco después, se trasladaron al jardín en el cuarto piso, donde Granada preguntó si deberían enfrentarse a los héroes allí.
Sin embargo, el rey demonio explicó que si un héroe logra llegar a la cima de la torre, el juego ya está perdido. Luego reveló la verdadera misión de Granada, servir como su espía en el mundo humano. Pero, antes de eso, había una pequeña tarea que completar. El protagonista afirmó que primero necesitaba evaluar las habilidades del elfo y lo desafió a un duelo. Granada dudó, inseguro de sus posibilidades. Para igualar el combate, Bers Díaz propuso luchar con una sola mano, ofreciendo reducir la duración del contrato a 50 años si Granada vencía. Este reto despertó el espíritu combativo del elfo, y aceptó con entusiasmo, liberando todo su poder. El duelo comenzó, con Granada lanzando una rápida serie de golpes precisos contra el rey demonio. Bers Díaz paró fácilmente cada ataque, comentando que la agilidad de Granada era notable para alguien que una vez estuvo esclavizado, y que utilizaba maná ambiente para aumentar su fuerza. El elfo declaró con orgullo que no era un elfo convencional y que Bers Díaz había elegido el terreno y el adversario equivocados para esta pelea. Aprovechando el terreno natural, Granada invocó magia para conjurar enredaderas que rápidamente rodearon las piernas del rey demonio. Aprovechando una apertura, preparó un golpe de energía, gritando que el rey demonio le debía 50 años. El rey demonio, con una sonrisa en el rostro, pensó que la habilidad de Granada era suficiente para sus planes. Sin embargo, quiso demostrar su dominio. Emitió una aura demoníaca aterradora, recordándole al elfo que no olvidara con quien estaba luchando. De manera burlona, declaró que no usaría magia y que controlaría su fuerza para evitar matar a Granada de inmediato. Al presenciar tal despliegue de poder bruto, el elfo entró en pánico, suplicándole que se detuviera. De repente, una enorme ola de energía surgió desde dentro de la torre, revelando el resultado de la pequeña prueba de habilidades. La escena volvió a la ciudad fortaleza en la zona caliente, base de los mercenarios del Halcón Rojo. El capitán saludó al protagonista con entusiasmo exagerado y una inclinación sobreactuada. Bers Díaz fue directo al grano, diciendo que quería contratar a todo el grupo por un año. El capitán, escéptico sobre si tenía los fondos, quedó atónito cuando el héroe arrojó un enorme saco rebosante de monedas de oro al suelo como pago por adelantado. La vista de tanta riqueza transformó instantáneamente la actitud de los mercenarios, quienes juraron lealtad eterna a su capitán. Incluso él parecía algo avergonzado por el gesto. Luego, el rey demonio dio su primera orden, incorporar a Granada al grupo, a pesar de que estaba golpeado y vendado por la pelea. El elfo se presentó cortésmente a sus nuevos y desconcertados compañeros. Los mercenarios miraron a Granada con una mezcla de choque y lástima, incapaces de comprender el estado herido de su más reciente recluta. Continuaron mirándola con sospecha, pero con leves indicios de simpatía, desconcertados por su extraña condición. Finalmente, a pesar de las heridas y las circunstancias peculiares, el grupo dudó antes de darle la bienvenida torpemente a sus filas. Desde su posición, el protagonista observó esta frágil formación, notando que aunque parecían desorganizados, estos mercenarios experimentados eran originarios de la región y, al menos, manejables. Sus pensamientos rápidamente se dirigieron a la confrontación inminente, sabiendo que solo Harren Cargill, el héroe que una vez derrotó al rey demonio de la lujuria, podía responder a la convocatoria de Ildren. Con esto en mente, los mercenarios del Halcón Rojo, ahora reforzados por Granada, se prepararon para su misión inaugural bajo un nuevo líder. Bers Díaz emitió una orden clara y autoritaria para investigar al héroe empleado por el reino. Mientras tanto, lejos, en su fortaleza helada, Harren Cargill reflexionaba sobre la situación, sabiendo que el papel de Granada en el enfrentamiento con el héroe era crucial. Ahora, el rey demonio reconocía que debía volverse más fuerte, su fuente habitual de poder, la energía demoníaca, ya no era una opción, ya que la había vendido. La única vía restante era aprovechar las hierbas espirituales, fragmentos cristalinos de maná natural que otorgaban un poder inmenso a quienes las consumían. Las montañas Est, remotas y protegidas por tormentas y feroces monstruos, estaban inexploradas por los humanos durante mucho tiempo, lo que permitía que estas hierbas místicas absorbieran maná puro a lo largo de los siglos. Como resultado, se habían convertido en tesoros naturales de incalculable valor.
Aunque menos eficientes que la energía demoníaca, estas hierbas representaban una alternativa práctica y decidió buscarlas. Gordon, su leal sirviente, le advirtió que aventurarse sin preparación era peligroso, ya que los monstruos atacarían a quienes mostraran debilidad. Ver Díaz reconoció la amenaza, pero creía que localizar las hierbas requeriría un rastreador con habilidades extraordinarias para detectar maná. Justo en ese momento, un golpe sorprendente resonó en la sala del trono, tomando por sorpresa a ambos. Hernán apareció en la puerta, un espíritu de limo en la cabeza, preguntando tímidamente si estaban ocupados. Su aparición repentina sorprendió al rey demonio y a su sirviente por igual. Poco después, Hernán partió emocionada a la nieve junto a Ver Díaz y sus espíritus elementales. Ella admitió que estaba aburrida y recordó con entusiasmo su promesa de dejarla decorar el cuarto piso como deseara. El protagonista aceptó, siempre que priorizaran la búsqueda de las hierbas, aunque no pudo evitar pensar que era absurdo permitir que una princesa decorara la torre de un rey demonio. La princesa radiante de felicidad, entusiasmada por la oportunidad de salir por primera vez de los confines de la torre, y se sintió eufórica con su decisión. Sonriendo, acarició suavemente a su pequeño espíritu de fuego, que la acompañaba en esta aventura inesperada. Sin previo aviso, Ver Díaz la atrapó en sus brazos mientras desplegaba un par de alas demoníacas, ordenándole que aguantara con fuerza. En un instante, se elevó a una velocidad increíble, haciendo que la princesa gritara sorprendida y asustada. El viento furioso del ascenso azotaba a su alrededor, obligándola a cerrar los ojos con fuerza mientras apretaba al rey demonio con fuerza. Poco a poco, comenzó a abrir los ojos, acomodándose a la sensación de vuelo. Su mirada se ensanchó con asombro al contemplar el vasto paisaje que se extendía bajo ella. Fue un día oscuro cuando la llevaron a volar sobre ese inmenso territorio. En ese momento, Hernán realmente comprendió la magnitud del mundo. Los recuerdos de su vida monótona en el castillo inundaron su mente, una rutina de entrenamiento y estudio sin fin, convencida de que su destino sería encontrarse con su fin atrapada dentro de esas paredes. Emocionada, preguntó si él sabía que ella era la primera persona en sobrevolar esas montañas. Sin embargo, el rey demonio apenas le prestaba atención, enfocado en su misión. Aprovechando la oportunidad, ella pidió que la llamaran Harnen, ya que pasarían bastante tiempo juntos. Frustrado por su audacia, Ver Díaz le recordó su condición de rehén y le amenazó con encarcelarla en la mazmorra, antes de ordenarle usar sus espíritus para buscar las hierbas. Cumpliendo sin demora, la princesa liberó a sus espíritus de agua, que rápidamente se dispersaron por el vasto territorio congelado en busca de su objetivo. Ver Díaz reflexionó que, incluso con la ayuda de los espíritus, la caza sería larga, aunque todavía mucho más rápida que si el Ogorn buscaran solos. Para su sorpresa, sin embargo, Harnen anunció poco después que uno de sus espíritus ya había localizado una hierba. Cuando llegaron al lugar, descubrieron un magnífico loto de cristal de hielo, una hierba espiritual rara que brillaba con una intensa luz azul. Pero la flor estaba rodeada por un grupo de monstruos enormes y salvajes, lo que indicaba que no estaban solos en su guardia. El rey demonio dio un paso adelante con presencia imponente y ordenó a las criaturas que entregaran la hierba y retrocedieran en silencio. Los beastos rechazaron, gruñendo que no respondían ante ningún demonio y que juraban exterminar su especie. Una risa oscura escapó de Ver Díaz mientras reconocía que Gorn tenía razón sobre la imposibilidad de razonar con esas criaturas. Reconociendo la futilidad de la negociación, decidió quemar todo a su alcance, invocando sus llamas demoníacas. Los monstruos cargaron furiosos, gritando órdenes de defender su territorio y despedazar al intruso sin piedad. Concentrando su energía, el rey demonio reunió una inmensa cantidad de poder oscuro y desató una ola de energía púrpura que barrió indiscriminadamente el paisaje, envolviendo a las bestias en gritos de angustia. El poder fue tan aplastante que los monstruos se desintegraron por completo, incapaces de soportar su fuerza. Harnen se estremeció de terror al ver a dos orcos corriendo hacia ella, con armas en alto, listos para atacar. Nuestro héroe permaneció impasible, invocando con calma una esfera de energía oscura. Con un solo movimiento, desató una poderosa onda de choque que desintegró a todos los monstruos cercanos, protegiendo a la princesa tras él.
Ella quedó paralizada, fascinada por la valentía de los orcos, criaturas que incluso cazan ogros, incapaces de acercarse a Bers Díaz. El rey demonio cruzó los brazos y concentró su poder sombrío, preparándose para dar el golpe final. La energía se reunió en formas monstruosas, criaturas de pura oscuridad, que borraron a los enemigos restantes en una exhibición digna de un verdadero señor demonio. Cuando la batalla terminó, el silencio se instauró en el campo de batalla, cubierto de monstruos caídos en la nieve. Hernán dio un paso adelante, observando la hierba espiritual con admiración por su mana puro. Sin embargo, el protagonista rápidamente le advirtió que no intentara tomarla. Para motivarla, le prometió que le dará la próxima hierba que encuentren, alimentando así su determinación. Reflexionando sobre la importancia de los incentivos, ella encuentra una renovada determinación. A pesar de sus esfuerzos, busca hasta que el agotamiento la vence, pero no encuentra más hierbas y deciden regresar. La escena cambia a la enorme y solitaria fortaleza de Bers Díaz en medio de montañas cubiertas de nieve. Con la hierba recién obtenida en mano, él contempla cómo en su momento pensó que la princesa era un error, pero ahora comienza a ver su potencial. Su nombre descansa tranquilamente en el jardín del cuarto piso de la fortaleza, protegido bajo la capa del rey demonio y rodeado de espíritus que la vigilan. En la sala del trono, Gordon informa que ha llegado un mensaje de Granada. Bers Díaz se sorprende por la rápida respuesta. El sirviente explica que un grupo de 32 héroes, liderados por Harran Cargill, ha salido de la capital y ya está en camino a Ersist. Los héroes siguen el camino habitual, formando alianzas, emprendiendo misiones y ganando fuerza en el proceso. Ante esta noticia, Gordon presenta un plan detallado de contraataques para la cruzada de los héroes. Sin embargo, Bers Díaz descarta todas las sugerencias con un gesto, arrojando las ideas de Gordon a la basura digital. Con una sonrisa confiada, revela que esta vez no intervendrán ni enviarán monstruos. En cambio, ordena a Gordon que haga que Granada y sus mercenarios se unan a la cruzada, con el objetivo de ganar la confianza de los héroes. El sirviente duda, preocupado por la vulnerabilidad de la torre, pero el rey demonio lo tranquiliza, asegurándole que reforzará las defensas minuciosamente. Luego, revela su siniestro plan, utilizar enanos para fortalecer la torre. Gordon entra en pánico nuevamente, afirmando que involucrar enanos después de humanos y elfos los convertiría en el hazmerreír del reino. Bers Díaz intensifica su aura para callar al sirviente, quien se encoge de miedo. Explica que su plan no consiste en usar enanos como luchadores, sino en aprovechar sus extraordinarias habilidades en ingeniería mágica para reforzar la fortaleza. El héroe imagina una escena impactante, una fila de valientes guerreros enfrentándose a pequeñas criaturas en el primer piso, solo para ser recibidos por el rugido de docenas de cañones masivos. Gordon quedó momentáneamente asombrado por la audacia de tal ataque, ya que ningún héroe esperaría tal poder de fuego abrumador. Aunque admiraba la brillantez del plan, murmuró que violaba descaradamente las enseñanzas fundamentales que ambos atesoraban. Al darse cuenta de que no tenía mucho que argumentar, Gordon hizo una reverencia resignada mientras su señor partía hacia una nueva misión. Solo, comenzó a desmoronarse nerviosamente, rasgándose el cabello y gritando frustrado, convencido de que su loco amo una vez más planeaba secuestrar a alguien. Mientras tanto, la escena cambió a Bofner, la ciudad subterránea tallada debajo de las cadenas montañosas, donde el sonido constante de martillos resonaba en los túneles. Entre los forges, un herrero trabajaba con una maestría sorprendente, moldeando metal fundido en objetos intrincados. Este era Roger Friedrich, conocido como el mejor herrero entre los enanos, aunque estaba a punto de convertirse en el objetivo del demonio más impredecible de todos los tiempos. Al llegar al reino subterráneo, el héroe reflexionó que, aunque ya había interactuado con enanos antes, esta era su primera vez dentro de las murallas de su ciudad. Para recopilar información sobre su víctima prevista, entró en una taberna llamada la Posada de la Medianoche. Dentro, Bers Díaz se acercó a un enano robusto y explicó que buscaba encargar un arma, pero estaba perdido acerca de dónde encontrar al mejor herrero. El enano valoró su sencillez y comentó que ellos apreciaban la riqueza tanto como los héroes valoraban la fama. Le indicó a Bers un gran agujero central en el núcleo de la ciudad,
donde un ascensor podía transportarlo a cualquier nivel que deseara. Sin dudarlo, el héroe trepó la barandilla de seguridad y se lanzó hacia abajo, aterrizando con gracia en el nivel inferior. Siguiendo la orientación del enano, avanzó por túneles serpenteantes hasta llegar a la cámara más profunda. Mirando por una puerta abierta, vio a Roger Friedrich trabajando, rodeado de una variedad de maquinaria compleja y herramientas encantadas. El enano martillaba el metal con una precisión excepcional, chispas danzando a su alrededor como si la misma mana respondiera a su toque. Bers Díaz observaba con atención, preguntándose si este hombre realmente merecía su reputación como el mejor herrero del mundo. Se preparó para arrebatar silenciosamente al enano, pero se sorprendió cuando el herrero de repente dejó de martillar y se volvió rápidamente hacia la entrada de la forja. En un instante, Roger arrojó un martillo en llamas directamente al intruso, tomándolo por sorpresa. Incluso con su energía reprimida, el enano había percibido la presencia de un enemigo. Sin dudarlo, saltó al aire, lanzando un ataque ardiente que estalló en una devastadora explosión. La fuerza de su ataque vibró por toda la forja, demostrando la formidable fuerza del herrero. Bers Díaz desvió el golpe con facilidad y rápidamente dedujo que su oponente solo podía ser un héroe, dadas las habilidades demostradas. En ese momento, la batalla de ingenio y voluntad en la forja subterránea había comenzado. Roger Friedrich confirmó la sospecha, revelándose como un herrero que forjaba armas para héroes. Juró que el demonio no saldría con vida. Con una sonrisa burlona, nuestro protagonista lo calificó de débil y lo expuso como un demonio no ordinario. Luego, Roger se transformó en su verdadera forma de rey demonio y sujetó al herrero por el cuello con fuerza aplastante. Su martillo cayó al suelo mientras Roger luchaba por respirar. En ese momento, llegó un escuadrón de guardias enanos, atraídos por los sonidos del combate. Al entrar, encontraron la forja desierta y envuelta en humo. Al notar la desaparición de Roger, un alarmante eco recorrió la ciudad mientras los enanos sellaban las salidas y lanzaban una búsqueda frenética por el intruso. En un callejón sombrío, Versus mantenía como rehén al herrero, amenazándolo para que guardara silencio. El enano se preguntaba por qué estaba allí el rey demonio, mientras que éste recordaba que los herreros enanos a menudo excavaban túneles secretos para emergencias. Perdiendo la paciencia, exigió que Roger le mostrara el camino. El enano, acostado en el suelo, asumió que el rey demonio quería a la princesa y admitió que el miedo lo había mantenido en silencio. Desesperado, reflexionaba sobre el caos, solo para recibir una notificación que indicaba que su rasgo de héroe era débil. Con una sonrisa malvada, el protagonista dedujo que el herrero se negaría a cooperar. Propuso que el herrero fingiera haber secuestrado a la princesa para asegurar su libertad. Bordias luego lo chantajeó, preguntándose cómo lo verían los demás enanos si se difundieran rumores de que traicionó a la princesa para salvarse. La sola idea de perder su reputación hizo que Roger entrara en pánico. Gritó que aceptaría cualquier cosa menos eso. Llamando demonio al protagonista, reflexionó que ya todos lo veían como débil. Si se descubría la verdad sobre la traición a la princesa, lo incriminarían al instante, marcándolo para siempre. Frente a este dilema, el rey demonio le dio un ultimátum: o traicionaba a la princesa o lo seguía a él. El enano dudó, queriendo salvar a la chica pero temiendo la tortura. Bordias juró por la doctrina del rey demonio, que si el herrero le ayudaba, su seguridad estaría garantizada. Esta doctrina era la fe central de los reyes demonio, y las promesas hechas bajo ella nunca se rompían. Conmocionado por una oferta tan irrevocable, Roger Friedrich empezó a sudar frío mientras tomaba su decisión. Con cara de alivio, el herrero instó al rey demonio a seguir rápidamente por el túnel. Sin embargo, nuestro protagonista encontró su expresión bastante irritante. Al regresar al taller de Roger, los guardias enanos entraron en una lluvia de golpes, solo para encontrarlo completamente vacío, con un cartel que indicaba que el herrero había desaparecido. En medio del caos, una princesa de cabello rosa observaba la escena, preguntándose en silencio a dónde podría haberse ido Roger. La princesa Louise, heredera legítima del reino enano, estaba preocupada mientras veía al herrero trabajar en su arma.
De repente, preguntó a dónde había ido Roger, solo para que un guardia le dijera que parecía haber sido secuestrado. Ella gritó que Roger también era un héroe, pero un guardia señaló que, siendo herrero, no era tan capaz físicamente. Enfurecida, la princesa arrojó su espada al suelo y ordenó a sus hombres rastrear al villano secuestrador, amenazando con ejecutar a quien fallara. Su declaración feroz hizo que los guardias temblaran de miedo. Mientras tanto, en lo profundo del pasaje oculto de Roger, el herrero guiaba al héroe por un túnel oscuro y estrecho. El pasaje era tan angosto que Bers Díaz quedó atascado detrás del enano, frustrándose por la vista limitada por delante. Se quejaba amargamente de que ya no podía soportar mirar esa vista, lo que llevó a Roger a disculparse y asegurarle que estaban a punto de salir. Después de un rato, emergieron en una caverna, observando un puente que parecía llevar fuera de la ciudad. En ese momento, Roger declaró que había completado su parte del viaje, afirmando que el rey demonio debía seguir solo desde allí. Sorprendentemente, el héroe se transformó en su forma demoníaca, despreciando la precaución del herrero como una tontería. Roger le recordó el juramento hecho sobre la doctrina divina, pero Bers Díaz se burló, mostrando indiferencia hacia tales votos sagrados, dejando atónito al enano. Derrotado, el herrero se sentó, arrepentido de su decisión de salvarse a sí mismo al no entregar a la princesa antes. Desesperado por demostrar su valía, Roger afirmó que era el mejor herrero y que podía forjar cualquier arma que el rey demonio deseara. Luego suplicó, prometiendo filtrar información sobre la ciudad enana si eso significaba su supervivencia. Conmovido por esta aparente lealtad, el enano decidió mostrar misericordia, elogiándolo como un gran rey demonio. Sin embargo, en su mente, Roger lo maldijo como un tonto, jurando reunir un ejército para destruirlo en cuanto escapara. Una furiosa rabia ardía en los ojos del enano, mientras juraba en silencio hacer que el rey demonio pagara caro por su libertad. Sin embargo, el plan de venganza de Roger fue frustrado cuando de repente se encontró petrificado en medio de un jardín exuberante y lleno de flores. De regreso en el cuarto piso de la torre, el herrero permanecía asombrado mientras Gorn reaccionaba frenéticamente ante la llegada del nuevo miembro. El leal sirviente no podía creer que su señor hubiera traído a un enano y a un héroe a la torre, pero Bers Díaz lo tranquilizó. Gorn intentó mostrar un mensaje de granada en una pantalla, pero el héroe lo desestimó, diciendo que lo revisaría más tarde. Hernán luego se acercó al herrero, preguntándole si había venido a rescatarla, solo para darse cuenta de que la situación distaba mucho de sus expectativas. Roger cuestionó al rey demonio sobre su acuerdo, a lo que Bers Díaz aclaró que solo le había prometido dejarlo vivir, no liberarlo. El protagonista confesó que simplemente había noqueado al enano y lo había llevado allí, reconociendo que no se podía confiar en él durante el viaje. Al darse cuenta de que había sido engañado por completo, el enano empezó a reírse de manera extraña, de manera incontrolable y con una intensidad creciente, su risa se hacía más fuerte y más maníaca, señal de que había perdido toda cordura. El sonido resonante de su risa histérica llenó el jardín, creando una atmósfera aún más surrealista y desconcertante para todos los presentes. Con una sonrisa burlona en su rostro, el rey demonio le preguntó entonces si el enano estaba tan contento de convertirse en su nuevo subordinado. Entre lágrimas y risas, Roger confirmó que estaba sumamente feliz con este giro inesperado de los acontecimientos. El príncipe demonio alabó su actitud y le informó que tenía una misión que cumplir. El enano gimió, ansioso por saber qué tipo de tarea le esperaba. Con eso, el protagonista reveló su siniestro plan y le ordenó instalar una línea de enormes cañones en el primer piso, con el propósito de destruir a cualquier héroe que ose invadir. Mientras tanto, en la base del grupo de héroes en Urgist, los aventureros se reúnen para planear su próximo movimiento. Granada informa a través de su comunicador que ha difundido rumores asegurando que el nuevo rey demonio maneja llamas negras, lo que lleva a los héroes a equiparse con ropa resistente al fuego. Además, circula otro rumor, que el rey demonio se abstiene de enviar monstruos porque teme al grupo de héroes, lo que refuerza su moral. El protagonista explica que esta táctica será en definitiva inútil para los héroes. Sin combate, no hay gloria ni riqueza, y con el tiempo, su entusiasmo disminuirá, impidiéndoles volverse más fuertes.
Bers le ordena que siga observando, y Granada comprende rápidamente el cálculo de su amo. El elfo percibe que, al retener a los monstruos, el rey demonio está debilitando deliberadamente al escuadrón de héroes, demostrando un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Se pregunta si alguna vez un rey demonio ha empleado antes una táctica similar y, sintiéndose afortunado por no ser considerado enemigo, entra en el salón. De regreso en la torre, Bers Díaz impone una estricta restricción a Roger, no usar piedras de maná. Le permite modificar el primer piso como considere oportuno. El herrero protesta de inmediato, argumentando que trampas sin piedras de maná son ineficaces contra los héroes. El protagonista simplemente le dice que averigüe cómo hacerlo. Explica que los héroes están bendecidos por la misma dimensión, lo que les otorga una detección de energía excelente, y que usar piedras de maná alertaría a los héroes antes de que las trampas se activen. Cada vez más impaciente, el protagonista le advierte que si comete un error, buscará a otro herrero. Temeroso de ser descartado, el enano revela que ha construido un dispositivo mágico capaz de ocultar rastros de maná, un artefacto que desarrolló en 3 años y que ahora guarda en su taller. El rey demonio sospecha de inmediato que esto podría ser el último plan de escape del herrero y cuestiona si este dispositivo no es la mejor oportunidad para que huya. Bers Díaz vacila, pero decide confiar en él, por ahora, y le coloca un extraño collar en el cuello. Al preguntarle sobre su función, el enano hace ¿qué es? Una sonrisa oscura cruzó su rostro al revelar un siniestro dispositivo mágico capaz de cortar una cabeza de su cuerpo con un simple gesto, dejando a Roger temblando de miedo. Luego, el protagonista mostró otra herramienta encantada diseñada para arruinar el reconocimiento facial, advirtiendo que si el enano quitaba su collar, eso sería considerado un intento de huida, lo que lo llenó de pánico aún más. Con esas amenazas, Bers Díaz se aventuró con cautela por varios reinos, reuniendo suministros y materiales esenciales para la construcción de su torre. En el transcurso de un mes, adquirió todos los objetos necesarios y los almacenó discretamente en un bolsillo secreto de su espacio. Una vez asegurado todo, regresó a Valner, la ciudad subterránea de los enanos. Mientras tanto, el caos reinaba en la metrópoli enana, en medio de una búsqueda implacable del herrero secuestrado. La princesa Louise estaba furiosa después de un mes y medio sin señales de su sirviente desaparecido, burlándose de la competencia de sus guardias. Un oficial explicó que la extensa red de túneles del herrero complicaba su investigación, aunque examinaron cada pasaje, el sospechoso podría haberse escapado ya. La princesa declaró enojada que, si todavía estuviera adentro, sería un tonto, no un secuestrador, y dio a los niños de la búsqueda 2 semanas más. Advirtió que, si para entonces no encontraban al culpable, el castigo sería severo. Louise ordenó sellar los túneles y urgió una búsqueda rápida, su frustración hervía a medida que descargaba su ira sobre muñecos de entrenamiento. Luego, su mirada se dirigió hacia la arma que Roger estaba forjando antes de su desaparición, convencida de que debía ser su espada. Con una intensidad casi maníaca, exigió que Roger permaneciera vivo hasta completar su arma, pues se negaba a encontrarse con su fin prematuramente. En ese momento, el herrero se deslizó en la vista tras una columna, observándola en silencio. La princesa, percibiendo una presencia invisible, se volvió con expresión curiosa. Una notificación confirmó que su máscara de interferencia de reconocimiento facial funcionaba a la perfección, permitiéndole permanecer sin ser detectada. Sin embargo, Louise dedujo que solo el herrero podía saber la ubicación de su túnel secreto. Fijó su mirada en el enano oculto y le llamó por su nombre, preguntándole con desconfianza aguda si realmente era Roger. El herrero quedó atónito al ver que ella lo reconocía a pesar de que la máscara funcionaba a la perfección. La princesa cruzó los brazos y se rió sombríamente, burlándose de su actitud despreocupada. Con una mirada desenfrenada, lo acusó de esconderse por miedo para evitar forjar su arma. Roger aclaró la garganta y negó las acusaciones, diciendo que había sido un malentendido. Carol Louise no se dejó persuadir, declaró que veía a través de sus mentiras y lo etiquetó como su humillador. Desde ese momento, dictaminó, él serviría como su herrero permanente, un esclavo condenado a fabricar sus armas por el resto de sus días.
La princesa se preparaba para castigarlo por huir, invocando su energía en su guantelete mientras el enano suplicaba por misericordia. Justo cuando levantaba su arma para golpear, una ráfaga de energía violeta impactó contra ella, lanzándola hacia atrás. Ella gritó furiosa, exigiendo saber quién estaba allí. En ese momento, Vers Díaz entró en escena con presencia imponente, capturando instantáneamente la atención. Instruyó a Roger que recuperara el equipo que mencionó, y el herrero obedeció rápidamente. Louise observaba, desconcertada, cuestionando las acciones del protagonista y por qué ayudaba a ese enano vil. Vers Díaz respondió que el enano era el amo del herrero que ella había estado oprimiendo. La princesa ridiculizó esa afirmación, gritando que Roger era su esclavo, antes de correr hacia el rey demonio. Desató una serie de golpes poderosos contra el protagonista, quien los defendió hábilmente. Enfocado y decidido, se preparó para la batalla, bloqueando su puño con su energía demoníaca. La princesa se sorprende de lo fácilmente que él contrarresta su ataque. Sin embargo, el rey demonio también está igual de sorprendido por su fuerza imparable, que parece casi absurda. Louise lanza un golpe contundente que lo hace volar, gritando que le llegará su turno a Roger. Pero Vers Díaz rápidamente se recupera y aparece detrás de la princesa, inmovilándola. La pelea continúa con el protagonista sujetándola con firmeza mientras ella lucha por liberarse. Ella es Louise Bourne, la segunda princesa del reino de Dvergheim, conocida por su increíble fuerza incluso sin poderes heroicos. El protagonista recuerda que ella ya era una de las más fuertes antes de su regresión y que solo se volverá más formidable en el futuro. Considera acabar con ella ahora, pero eso requeriría usar todo su poder restante, lo cual ya no es capaz de hacer. Además, liberar toda su fuerza alertaría a los guardias, revelando su verdadera identidad como rey demonio y complicando aún más la situación. Mientras tanto, Roger trabaja desesperadamente en una máquina gigante, apurado por desarmarla lo más rápido posible. De repente, aparece de la nada Vers Díaz y lo agarra, exigiéndole saber si ha obtenido el equipo. El enano responde que todavía está en proceso. La máquina, llamada monofano, una especie de dispositivo construido por Roger para ocultar rastros de mana, cumple una función crucial. Los Díaz pierden la paciencia y le advierten que tiene un minuto para completarlo o enfrentarse a graves consecuencias. Atormentado por el pánico, Roger promete acelerar su trabajo. Sin advertencia, Louise ataca sin restricciones, lanzando una explosión de energía destructiva que provoca una gran explosión. La escena se tensa al máximo mientras la batalla se intensifica, cada combatiente llevando al límite sus habilidades en medio del caos. Ella lo agarra con fuerza, gritando que no tiene idea de dónde vino, pero advierte que no saldrá vivo. Luego amenaza con romperle ambas piernas a Roger para que nunca pueda escapar de nuevo. Con una sonrisa burlona, el protagonista comenta que su tono suena más apropiado para un señor demonio y le aconseja que se rinda, ya que él se lleva al herrero y su equipo. En ese momento, una máquina gigante comienza a descomponerse repentinamente con un estruendo ensordecedor de engranajes. El herrero finalmente grita que el proceso de desmantelamiento ha terminado y que el equipo ahora brilla intensamente, listo para ser capturado. La furia de Louise estalla mientras grita que no puede creer que Roger haya llegado hasta aquí solo por eso, preguntándose si ella parecía tan fácil de engañar. Aprovechando su distracción, el protagonista rápidamente aprovecha la oportunidad. Sin dudarlo, realiza una potente patada, haciéndola volar por el taller. La fuerza de su golpe crea un pequeño cráter en el suelo. Inmediatamente, Vers Díaz activa su bolsillo en el subespacio para guardar la máquina, gritando que Roger se aparte. La princesa enana protesta diciendo que un ataque así ni siquiera se acerca, pero la energía del subespacio golpea su cabeza de todos modos. Cuando el polvo se asienta, ella se encuentra sola entre los escombros, con el equipo y los intrusos desaparecidos. Los guardias llegan poco después, preguntando qué está pasando. Una Louise furiosa los llama lentos, cuestionando si pensaban llegar solo después de que ella ya hubiera sido derrotada. Luego ordena a sus hombres que persigan a los intrusos por el túnel. De repente, estalla una explosión masiva de llamas, sellando completamente el pasaje.
La princesa y el enano se dan cuenta de que el túnel está bloqueado y se preguntan si a Roger le disgustaba tanto fabricar su arma. En lugar de sentirse molesta, su rostro se torce en una sonrisa siniestra, encontrando toda la situación notablemente intrigante. A partir de ese momento, Louise jura encontrar al herrero ella misma, incluso si tiene que buscar en todo el continente solo para hacerle arrepentirse de haberla traicionado, con una expresión llena de odio. Ella grita el nombre de Roger, prometiendo una venganza que será devastadora. Cuando el caos termina, solo quedan escombros dispersos y unas pocas cadenas en el suelo. La escena cambia al primer piso de la torre de Vercius, donde se ha instalado una máquina colosal. Gordon y Harnan se quedan boquiabiertos ante su tamaño, mientras nuestra protagonista explica que es un dispositivo de maná crucial para detener a los héroes. Confrontado con la verdad, Roger informa que la instalación del fantasma de maná está completa. El rey demonio le ordena activar el dispositivo inmediatamente. Bers Díaz advierte que después de todos sus esfuerzos, más vale que valga la pena. Nervioso, el herrero acepta y comienza la activación automática. La máquina cobra vida, y una vasta energía azul se condensa en su interior. Finalmente, el dispositivo emite una luz cegadora tan intensa que abruma a todos en la gran sala. En el aire se materializan dos notificaciones. La primera indica que la torre ha detectado el maná, mientras que la segunda pregunta si el rey demonio desea gastar 10.000 puntos para sincronizar la máquina. El señor demonio queda atónito al instante, ya que no tenía conocimiento previo de tal función en la torre. Intrigado por esta nueva posibilidad, decide que solo hay una manera de aprender más y procede a iniciar la sincronización, sacrificando una parte de sus puntos en el proceso. Pronto, el sistema confirma que el fantasma de maná ahora reconoce a Verdíaz como su amo y que su fuente de energía ha sido completamente transformada de maná en magia pura. En respuesta, la protagonista llama a Roger, quien rápidamente se defiende, confesando que nunca creyó que la máquina pudiera fusionarse con la torre de esa manera ni alterar su fuente de poder. El enano está encantado por lo que percibe como el descubrimiento del siglo. Ansioso por probar esta nueva función, Bers Díaz se voltea hacia la princesa heredera y le instruye a que libere cualquier hechizo que desee. Emocionada por el permiso, ella conjura un colosal vórtice de magia elemental, haciendo que Gordon entre en pánico al ver cómo su torre, cuidadosamente organizada, se vuelve caótica. Desde fuera de la fortaleza, el gran rey demonio observa el tumulto y reflexiona sobre qué sucedería si liberara tanta mana en su interior. Después de un momento, mira su propia morada y se queda sorprendido, solo ve una luz blanca cegadora, sin señales del interior ni energía emanando desde dentro. Entonces, se da cuenta de que la aparición de mana, sincronizada con la torre, posee un poder increíble. Muy curioso, considera manipular la torre en su estado actual y canaliza su energía demoníaca para probarlo. Para su asombro, la torre responde de una manera completamente inesperada. En lugar de resistirse, la estructura colosal simplemente desaparece en el paisaje nevado frente a él. El protagonista mira su mano, que aún emite energía oscura, luchando por creer en lo que acaba de hacer. Con un gesto casual, hace que la torre reaparezca en medio de las montañas, como si nada hubiera ocurrido. Esta experiencia le lleva a comprender que ahora posee la habilidad de ocultar su fortaleza a voluntad. Sin embargo, también reconoce que tal poder consume una enorme cantidad de puntos de magia. Una ligera sonrisa se dibuja en sus labios mientras reflexiona sobre la utilidad de esta habilidad, a pesar de su impracticabilidad actual. Bajo su exterior tranquilo, siente una oleada de emoción por su potencial. Mientras tanto, Roger suplica con entusiasmo a su señor que le permita examinar el dispositivo de la torre, aunque sea por breve tiempo. Afirma que nunca antes se había visto algo así en la historia y insiste en que él debe ser quien estudie este descubrimiento monumental. El rey demonio percibe el entusiasmo del enano como hambre de batalla, pero acepta un trato. Declara que si Roger puede eliminar a los héroes en el primer piso usando sus trampas, será libre de hacer lo que desee. El enano, lleno de emoción, jura que derrotará a todos hasta el último. Mientras el enano disfrutaba de su victoria, Verdíaz se volvió hacia Hernán con una propuesta calculada. Le indicó que manejara a los héroes que llegaran al cuarto piso,
una sugerencia que la dejó completamente atónita. La princesa cuestionó la conveniencia de enfrentarse a los héroes, recordándole que ella era una princesa. En lugar de aceptar sus objeciones, él le respondió que ella también era una brillante maga de espíritus que no deseaba volver al palacio. Fingiendo contemplación, insinuó que quizás era demasiado pedirle a una princesa protegida del mundo, desconocida de ella, que traicionara a su propio pueblo. Ignorando sus protestas, Hernán comenzó a considerar sus opciones para el combate, ponderando si usar piedras como armas. Ante ello, el rey demonio quedó sorprendido por lo dispuesta que estaba a traicionar a su propia especie. Él explicó que su papel era simplemente distraer a los héroes y hacer que la vean como enemiga, prometiéndole una recompensa si tenía éxito. La princesa aceptó estar atenta a una apertura, pero insistió en una condición extraña: quería que la presentaran no como princesa, sino como su subordinada. Aunque confundida por su petición, Verdies consintió, y su rostro se iluminó con entusiasmo. Sintiendo confianza, Hernán se preguntó cómo podría luchar, incluso sugiriendo que usara sus encantos. Sin embargo, Verdies la interrumpió, aconsejándole simplemente que siguiera sus órdenes. Mientras tanto, sentado en su trono con Gorn a su lado, Verdies reflexionaba que casi estaban listas todas las preparaciones. Su estrategia era sencilla: primero, debilitar a los héroes en el primer piso con cañones de mana, luego eliminar a los restantes en el cuarto piso usando a la princesa como carnada. Sin embargo, reconoció que este plan era insuficiente. Al ritmo actual, ni siquiera eliminarían a la mitad de los más de 200 héroes que se acercaban. Confrontado con esta realidad, el protagonista decidió que debía volverse más fuerte él mismo. Decidió buscar más hierbas espirituales, que, al infusionarlas con su energía mágica, resultaban muy efectivas contra los demonios. Así, convocó a Hernán, instándola a salir en busca de más hierbas. Ella aprovechó con entusiasmo la oportunidad para abandonar una vez más la torre. Juntos atravesaron el paisaje blanco e infinito mientras los espíritus de Hernán buscaban hierbas, pero su búsqueda no produjo resultados cercanos. El rey demonio refunfuñó, señalando que esa era la tercera vez que salían, y que habían tenido suerte en su intento anterior. Desestimó a los espíritus como inútiles, dejando a Hernán algo desconcertada. De repente, una mano gigante y monstruosa salió frente a ellos, deteniendo su búsqueda. Momentos después, emergió una criatura enorme que parecía un orco con pelaje blanco y piel azul, con una presencia imponente. Verdies se preparó para la batalla, reconociendo al monstruo como un orco salvaje. Ya estaba cansado de luchar contra esa raza problemática. Para sorpresa de todos, la criatura se arrodilló bruscamente en la nieve frente al protagonista, causando un fuerte golpe. Se presentó como Grutu, líder de la tribu de la Escarcha Azul, y pidió al rey demonio aceptar a su pueblo como vasallos. Inmediatamente, varios otros orcos aparecieron de la nada, también arrodillándose en señal de sumisión y repitiendo la súplica de su jefe. El mejor estudiante de la academia quedó completamente confundido por la extraña petición, cuestionándose por qué alguien querría servirle. Gu explicó que sus antepasados eran demonios que traicionaron su reino, y debido a ese pecado, buscaban la honor de servirle a él. Verdies lo interrumpió, diciéndole que evitara las palabras adornadas, ya que comprendía su verdadera intención: querían convertirse en sus vasallos para ganar fuerza, ya que la energía mágica era más valiosa para ellos que las hierbas espirituales. El jefe de la tribu admitió que el rey demonio había visto a través de su plan y les ordenó traer un regalo. Uno de los orcos presentó un arca y la abrió, revelando 3 hierbas espirituales raras y relucientes como símbolo de su lealtad. Al recibir las hierbas, el protagonista se dio cuenta de por qué no habían podido encontrar ninguna antes y notó que, para una tribu salvaje, Grutu era notablemente inteligente. Luego, el rey demonio explicó que su tribu valoraba la sabiduría por encima de la fuerza bruta para sobrevivir. El rey demonio preguntó si esa era la razón por la que lo buscaban, lo que llevó a Gru a bajar la cabeza, avergonzado por la sencilla consulta de Versus. El rey demonio sonrió ligeramente, reflexionando sobre la importancia de la sabiduría frente a la fuerza, y valoró la actitud del orco. Con eso, aceptó a Gru como su vasallo, desatando una oleada de poder mágico.
Sin embargo, puso una condición: solo sería aceptado Grutu, lo que sorprendió mucho al jefe de la tribu. En consecuencia, el protagonista le indicó que deambulase por las llanuras cubiertas de nieve y que desarrollara su tribu, marcándolo con un sello mágico. Además, le ordenó que esperara futuras instrucciones, prometiéndole recompensas aún mayores. El jefe de la tribu, transformado por la magia, se convirtió oficialmente en vasallo del rey demonio. Grutu expresó su gratitud y juró lealtad inquebrantable. Todos los demás orcos de la tribu entonces se inclinaron en reverencia y dedicación. Con estos acontecimientos, las fuerzas dentro de la torre de Versus en las máximas montañas comenzaron a consolidarse. Afuera, la legión de orcos salvajes fue encargada de defender el territorio. En el primer piso, los cañones de maná de Roger estaban preparados para recibir a cualquier intruso. Mientras tanto, en el cuarto piso, Hearn, Ygren y sus espíritus elementales se preparaban como última línea de defensa. Desde su trono, el rey demonio observaba su mapa estratégico holográfico y concluía que todo se estaba alineando perfectamente. Una feroz determinación llenaba su mirada, mientras retaba a los héroes a avanzar, ansioso por vengar finalmente la humillación de su vida pasada. La escena luego cambió a un vasto bosque cubierto de nieve en las altas montañas. Allí, Harren Cargill y su grupo de héroes llegaron a su destino, con el héroe señalando que habían llegado junto a Granada. Los aventureros luego quedaron mirando las interminables cumbres heladas, que servirían de escenario para su enfrentamiento final. Detrás de ellos, se erguía una base fortificada, su lugar de preparación para las últimas batallas. Dentro del gran salón, se celebraba un festín lujoso para honrar a los héroes que emprendieron esta audaz misión. Un noble lord expresó su gratitud a Aarón por su presencia, y el héroe respondió con agradecimiento por la magnífica celebración. Tras esto, el lord se volvió hacia Iren, solicitándole que compartiera unas palabras para levantar el ánimo de todos los presentes. Aunque algo reacio, el héroe aceptó. Con entusiasmo, el lord anunció en voz alta que el famoso héroe Herón estaba a punto de hablar. Todas las miradas se dirigieron a la mesa principal, donde estaban sentados los líderes de la expedición. Herón aclaró su garganta, preparándose para dirigirse a la asamblea. Habló con sus compañeros héroes, nobles, caballeros, magos, mercenarios y comerciantes, recordándoles que su arduo viaje estaba llegando a su punto culminante. Mencionó que incluso el rey demonio debe estar temblando, ya que aún no ha enviado ni un solo monstruo para oponerse a ellos. Aún así, advierte a todos que permanezcan alertas, señalando que se han preparado minuciosamente para lo que les espera. Levantando su copa, proclama con pasión que mañana marcará el día en que finalmente enfrentarán al tonto rey demonio que se atrevió a secuestrar a la princesa heredera de Ilderín, Hernán. Les insta a recordar su verdadera fuerza y a los legítimos gobernantes del mundo. El salón se llena de vítores y brindis por la justicia, y el héroe invita a todos a comer, beber y celebrar sus avances. Mientras tanto, Granada observa la escena pensativo. Reflexiona que, como predijo el rey demonio, el tamaño de la expedición no ha aumentado ni disminuido, sigue siendo estable. Reconoce que el carisma de Herón ha sido fundamental para reunir apoyo, conseguir fondos de los gremios y mantener la disciplina entre los mercenarios. Sin embargo, Granada recuerda que la última torre que vio estaba desierta y se pregunta en silencio si será una conquista fácil. Un súbito, y momentáneo, sentimiento de duda le engaña y le lleva a contemplar la traición. ¿Debería volver contra sus aliados ahora? Pronto, se reprocha a sí mismo, recordando que si la misión tiene éxito, será liberado de su maldición, lo cual es un resultado completamente positivo. Adoptando una actitud firme, Granada decide enviar un informe a su amo y sale a la terraza para tomar aire fresco. Desde allí, informa que han llegado a Horton Walk y que planean escalar la montaña al día siguiente, tras un breve descanso. Sin embargo, de repente aparece Vers Díaz, advirtiéndole que no se comunique más con él y dándole una advertencia severa. Granada le aconseja tener cuidado con la nieve durante la ascensión y mantenerse alerta durante toda la noche. Finalmente, le advierte que nunca debe estar cerca de la puerta de la torre cuando se abra, un aviso críptico que deja a Granada completamente desconcertado. En ese momento, Aarón aparece de repente,
preguntándole qué hace solo. Sobresaltado, Granada Cueco inventa una excusa, diciendo que simplemente estaba tomando aire. Luego, el héroe le ofrece una copa de vino de fruta, explicándole que es una bebida que típicamente disfrutan los elfos. Granada acepta agradecido. Iren nota su aparente preocupación, lo que lleva a Granada a preguntarle si realmente cree que tendrán éxito en derrotar al rey demonio. Para sorpresa de todos, Granada, el elfo, observa cómo el héroe confiesa su propia ignorancia acerca de la misión que enfrentan. Esta revelación lo deja completamente atónito. El héroe explicó que, aunque era confiado y seguido por muchos, atacar la torre de un rey demonio siempre era una prueba ardua, terriblemente difícil y nunca fácil de lograr. Luego, la noble elfa preguntó sobre la gravedad del desafío, recordando que Aarón ya había derrotado al señor demonio de la lujuria, lo cual, en su opinión, debería haber hecho que esta nueva prueba fuera manejable para un novato. Entonces, Aarón recordó que nadie sabía exactamente cómo había logrado esa victoria, lo que la llevó a pedirle que compartiera su historia, esperando que pudiera inspirar a todos. El héroe hizo una pausa, aparentemente en profundo pensamiento, antes de responder con humildad y una suave sonrisa. Explicó que su éxito solo fue posible porque enfrentó esos peligros junto a valientes compañeros, aquellos que, como Granada, siempre estaban en primera línea. Entonces, su confianza llenó su voz al declarar que tomaría la iniciativa a partir de ese momento, afirmando que la unión y la cooperación podían garantizar la victoria. Sus palabras alentaron al elfo, quien asintió en señal de acuerdo, listo para luchar codo a codo. Luego, volvieron a entrar en el salón del banquete, preparándose para la batalla inminente, aunque Granada no logró notar el siniestro brillo que parpadeaba en los ojos de Herón bajo esa fachada heroica. Mientras tanto, el héroe involuntariamente consumió un pequeño insecto, contemplando en silencio que había formado un equipo de aliados valientes y que ahora dependía en gran medida de la fuerza de Granada. A Dawn, la ciudad fortaleza estalló en celebración, mientras el grupo del héroe se preparaba para partir. Los ciudadanos los despidieron con gritos de apoyo y buenos deseos, honrando al Lord Hancargill y a los demás líderes nobles. Así, un vasto ejército de héroes partió, marchando por un cañón en la cordillera Ergest hacia su objetivo final. En el camino, algunos aventureros comentaron que estaban preocupados, pero el terreno parecía sin incidentes, poca nieve, cielos despejados y clima templado. Otros incluso bromearon diciendo que los monstruos de nivel desastre debían estar hibernando o espantados por la presencia de Herón. Sin que ellos lo supieran, una débil energía violeta ya flotaba sobre uno de los cabeceras del héroe, señalando que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. De repente, un bulto de gelatina púrpura goteó sobre la cabeza del héroe, haciéndole preguntarse qué podría ser. Casi inmediatamente, una horda monstruosa de espectros emergió de las paredes del cañón, rodeando a todo el grupo. Herón gritó alarmado, reconociendo la llegada de la amenaza, y ordenó a todos prepararse para la batalla. Les instó a mantener la calma, protegerse mutuamente y tener en cuenta el tamaño del cañón, instruyendo a los caballeros a proteger a los magos para permitir su avance. Sin embargo, una voz urgente le alertó que delante había aparecido un enorme gigante de hielo. Herón ordenó una retirada inmediata. La criatura esquelética, que irradiaba una presencia abrumadora, bloqueaba por completo el estrecho paso. Frente a tal peligro, Herón ordenó al grupo escapar juntos, mientras él y Lord Worthing se enfrentaban directamente al gigante de hielo. Sin dudarlo, el héroe cargó contra el formidable enemigo, listo para luchar. El gigante, con ojos rojos brillantes, le fijó la mirada, con garras y puños listos para golpear. El enfrentamiento había pasado de una retirada cautelosa a una lucha desesperada por sobrevivir. Iren declara con confianza que un gigante de hielo no puede igualar el poder del rey demonio de la lujuria. Sin dudarlo, se lanza contra la criatura, esquivando hábilmente su poderoso golpe con una agilidad notable. Luego, el héroe salta al aire, preparándose para lanzar un contraataque. El gigante intenta aplastarlo con un golpe devastador, pero Aarón esquiva por poco una vez más, lanzando rápidamente un golpe preciso en los puntos vulnerables del monstruo esquelético. Sus movimientos son rápidos y deliberados, demostrando su excepcional destreza en combate y fuerza.
Con concentración inquebrantable, Aang detecta el momento perfecto para un golpe decisivo. Concentrando toda su energía, asesta un golpe feroz que atraviesa al gigante de hielo por la mitad. Inmediatamente, grita a todos que huyan lo más rápido posible. Aprovechando el caos que Iren provocó, el grupo de héroes huye frenéticamente del borde del cañón. El gigante de hielo estalla en una ráfaga de energía tras el golpe mortal, desintegrándose en una espectacular explosión. La fuerza de la explosión impulsa a los héroes fuera del cañón, y chocan contra el suelo cubierto de nieve, exhaustos y atónitos por el ataque repentino. Los supervivientes comienzan a recobrar el aliento, algunos murmurando que el terreno es absolutamente insano e inapropiado para los humanos, mientras otros reconocen que las bajas fueron mínimas gracias a la valentía de Aaron. Rápidamente surge la especulación de que el héroe ha absorbido el poder del rey demonio de la lujuria, ahora rivalizando con su fuerza. Granada observa el desastre con pensamiento profundo, reflexionando si en realidad Aaron sería capaz de vencer a un enemigo tan formidable. Decidido, el héroe se levanta, listo para continuar la misión y guiar a sus compañeros hacia la victoria. Su determinación se prueba cuando un grupo de orcos ferales aparece en la cima de una montaña cercana. Reconociendo a las criaturas, Iren siente la energía demoníaca que irradian, confirmando que sirven al rey demonio. El líder de la tribu saluda a los no invitados con una sonrisa siniestra. Granada se prepara para la batalla, jurando enfrentarse a la amenaza rápidamente, pero se detiene al notar un sonido extraño. Recordando la advertencia de su maestro de tener cuidado con la nieve, el elfo comprende de repente el verdadero peligro. El pánico lo invade al darse cuenta de lo que insinuaba el rey demonio, una amenaza siniestra. La furiosa promesa del jefe orco resuena: ninguno de los héroes llegará a la torre con vida. De repente, la tierra tiembla violentamente bajo sus pies. Los héroes miran horrorizados al aterrador espectáculo de la montaña. Granada grita desconcertado, cuestionándose cómo pudieron haber sido advertidos de tal catástrofe. Una enorme avalancha comienza a rugir hacia ellos a una velocidad aterradora. En un pánico absoluto, los héroes se apresuran a escapar mientras la avalancha de nieve arrasa el paisaje, avanzando hacia la torre. Desde un mirador lejano, su enemigo observa a través de pantallas holográficas, chasquiendo los dedos con satisfacción malvada. Con una sonrisa cruel, Versa saluda nuevamente a los héroes, jurando que esta vez los perseguirá implacablemente, sin dejar a nadie con vida.